Son las 9:46. Vamos a conversar con Rosario Espinal, politóloga Rosario Espinal, para evaluar lo que ha sido este año de gestión. Bueno, es difícil y hablar después de esa evaluación que yo hice de otros ya. temas importantes también, como el de la sentencia, que ha sido indudablemente uno de los grandes temas de este año. Debo decir, me escribe un miembro del Servicio Exterior la siguiente denuncia. Me dice que no se ha pagado en el Servicio Exterior, no se han pagado los sueldos de noviembre y de diciembre. Todos los años no hacen lo mismo. Que nos pagan que el sueldo 13, pero que tal parece que lo que hacen es tomar ese dinero de nuestro sueldo de noviembre para pagar el número 13. Se pagan el sueldo 13 en el mes 15. Y aguantan el resto, mientras aún no nos pagan ni noviembre. ¿Y ese trabaja o tiene una botella? Pedirle al presidente que por favor interceda por nosotros. Ese va, Julio. Hay que tomar una acción sobre esto. Bueno, en definitiva no han cobrado lo que van ni lo que no van. Es decir, el Servicio Exterior no ha cobrado los meses de noviembre y diciembre, y entonces le han pagado supuestamente el salario número 13, pero todavía no han visto el 11. En este país la mitad de la nómina de la Secretaría de Asuntos Exteriores son botellas. Le han saltado el 11 y el 12. Bueno, Rosario, Julio, tú entras con una parte muy aburrida. Pero ven acá, pero no está yo digo los temas que yo traté ahora, que son institucionales. Pero Julio ha estado tratando un tema desde ayer que yo quisiera que una socióloga lo enfoque. ¿Cuál? El de Sofía. Antes de entrar en esa agenda, Julio, hay que ver si ella está enterada. No, pero ella no tiene que estar enterada. Pues tú describes la situación. Ahora yo le voy a hacer la ostentación de gasto y de poder que Sofía. Usted que es socióloga y que estudió, hace una mujer muy formada. Escúchame, en Sofía no, en la sociedad dominicana. Muy bien, pero vamos a ver cómo lo ve una socióloga. ¿Usted cree que es normal que con los indicadores de desarrollo humano que nosotros en la República Dominicana estamos administrando, una persona se siente en un restaurante a gastar $1 millón de pesos en 2 y 3 horas bebiendo champaña? ¿Usted cree que cómo usted analiza eso? ¿Qué lectura nos deja? Yo exponía una parte que se la confirmaron a Víctor, y Víctor no dijo nada, pero de una licorera importante le confirmaron el dato que yo daba. ¿Cuál dato? Mientras yo comentaba, le escribieron a Víctor diciendo el lugar donde más el Blue Label, etiqueta azul. Parece una caja de muertos. Es un colmado del este. Es un colmado del este. ¿Y qué cuesta eso? Lo que decía mi análisis, donde más bebidas caras se venden en este país. No es en los restaurantes de primera. Recuerden que en el este hay un cartel. ¿Ustedes saben qué cuesta? Pero más vamos por Rosario. Sí. Wow. 2.000, 3.000 pesos. No sé si Rosario tiene algún comentario sobre esto. Recuerden que en el este hay un cartel, el cartel del este. Bueno, mira, voy a dar un dato que ilustra ese punto. Los peloteros también, en San Pedro hay muchos peloteros. Sí. Según la Comisión Económica para América Latina, la conocida como CEPAL, en la República Dominicana para el año 2012, el 20% más rico de la población se lleva el 50% del ingreso nacional. Y el 20% más pobre en la República Dominicana se lleva el 3.9% del ingreso nacional. Hombre, entonces, por eso es que sin ser esclavo tampoco tienen libertad. Dice Rubén Blades. Ustedes ven, cuando ustedes toman esos dos extremos, los más ricos y los más pobres, y el 20% más rico se está llevando la mitad del ingreso nacional, entonces bueno, eso te indica que hay personas que sí pueden ir y gastar bastante. A eso podemos agregarle otros factores, o sea, quiénes son esas personas, de dónde viene su ingreso, etcétera, etcétera. Pero para verlo en términos macro, como diríamos, no ya individualizar el asunto en nadie, yo pienso que este país se caracteriza por una gran desigualdad. De hecho, en base a ese dato, la CEPAL indica que República Dominicana es uno de los países con mayor nivel de desigualdad en la región del mundo que es más desigual. Porque América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad, no con mayor pobreza, porque hay otras regiones del mundo con mayor nivel de pobreza. Pero en América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad. Y dentro de la región con mayor desigualdad, la República Dominicana se encuentra entre los países con mayor desigualdad. Entonces,
ese es un tema. Eso es como que estemos en el sótano de los equipos que están en el sótano. Exactamente, tú puedes poner así en términos beisbolísticos. Entonces, miren, eso yo pienso que, y es un mensaje importante, es un dato importante para reflexionar en este cierre del año 2012, al iniciarse el 2014, porque el presidente Medina, desde su campaña, incluso desde antes de su campaña presidencial, siempre habló mucho del tema de la cohesión social. En una sociedad con tanta desigualdad es muy difícil generar cohesión social y es muy difícil generar cambios importantes para mejorar los niveles de vida. Por eso es fundamental que el gobierno le preste atención a este dato y trate de impulsar políticas públicas que comiencen, porque eso no se resuelve de la noche a la mañana, eso no se revierte de un día para otro, eso se revierte en con políticas inteligentes en un número de años hacia adelante. Pero es importante que el gobierno le preste atención a eso para hacer esta sociedad menos desigual. Ahora, Rosario, además de la desigualdad, está el elemento, el afán de ostentar. Julio destacaba como en mesas, en el lugar del que hablábamos, todo el mundo tenía una bebida carísima y que hay gente que quiere también demostrar que tiene dinero y que puede comprar eso, al igual que los es una sociedad enferma, ¿verdad? Es una sociedad enferma. Pero ojo, Rosario, ahí mismo, ¿no se da eso más en las personas, en los denominados nuevos ricos? Personas con dinero pero sin tradición económica. Es que ahí no van los ricos, Julio. Los ricos viejos no van ahí. Y bueno, y también el conflicto básico, para hablar más claro, ¿qué buscaba la policía? La policía buscaba a unos ricos de Villaconsuelo, ahí que estaban ahí. Pero lo de Villaconsuelo. Muy ricos de Villacón, muy ricos. Bueno, entonces lo que pasa es que hay que agregar en la economía dominicana hay un componente de, digamos, de lo que podríamos llamar la economía de la delincuencia, o sea, de dónde se generan grandes capitales que se pueden utilizar de esa manera. El caso que tú planteabas de los nuevos ricos, mira, la clase social es una cuestión de materialidad económica y de prestigio y estatus. Entonces tú puedes tener el dinero, o sea, tú puedes tener muchísimo dinero, quizás lo adquiriste en poco tiempo, entonces tú estás buscando imitar, pero en la imitación tú no tienes lo que un sociólogo francés llama el capital social, claro, o el capital cultural, digamos, para saber cómo tú usas adecuadamente ese dinero, o sea, cómo te cae ese dinero. Es como que tú ves que no hay un uso adecuado del dinero. Muchas veces los nuevos ricos gastan más en cosas que lo que hacen los viejos ricos, que tienen una política personal de mayor austeridad. Claro. Entonces, ahí viene yo no conozco el yate de Pepín Corripio. ¿Tú has oído que Pepín Corripio tiene yate? Ni la villa de Pepín, ni el helicóptero de Pepín. No ponga, o sea, Pepín, es un viejo tradicional. Sí, lo pongo como ejemplo porque me vino a la mente a raíz de lo que dijo Rosario. Pepín es un hombre muy frugal, con una austeridad en su administración. Entonces, como dice Rosario, ¿y para qué el dinero? Las personas bueno, para generar más empresas, para generar empleo, para generar riqueza, pero no en lujos, no en ostentación. Como decía Rosario, esa familia tradicional no hace esa ostentación. Sin embargo, el que adquiere el dinero de la noche a la mañana o rápidamente, aún sea lícitamente, quiere hacer esa ostentación para equipararse. Claro, tiene mayor presión para hacer la ostentación. No es que los ricos no lo hagan, los ricos consumen productos caros, pero el que no tiene el prestigio social establecido, pero ha adquirido mucho dinero, de repente tiene el desafío de mostrar que se comporta. Es una imitación. O sea, es una imitación. Tú le hablaba del efecto de demostración. Sí, bueno, o sea, ellos quieren imitar un supuesto comportamiento, toman el mejor whisky, quieren comprar el mejor vino. Antes bebían Maví y ahora toman whisky, ¿no? Y que ya educaron el paladar. Rosario, Julio se refería al caso del Ministerio de Relaciones Exteriores con un tema, el tema de los salarios. Yo quiero ir a Relaciones Exteriores, pero con relación a la sentencia. ¿Cómo, tú que eres politóloga, que ves no solamente República Dominicana, sino a América como el continente completo por tu posición en universidades, en Estados Unidos, el contacto con tus estudiantes, ¿cómo se ve desde afuera que no tengamos a un ministro de Relaciones Exteriores en función de su posición por razones de salud, pero que tampoco haya sido cambiado? Entonces, es el viceministro
el que asume todo en momentos tan difíciles, donde el propio presidente tiene que reunirse con los diplomáticos acreditados en el país y representantes de organizaciones internacionales. ¿Hasta qué punto se justifica que un compromiso, un sentimiento de apoyo a un líder que a la vez apoyó ese partido permita que se mantenga ahí en estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, esa no es noticia internacional. O sea, República Dominicana es un país pequeño que no hace noticia porque su canciller no esté en funciones. Yo quisiera como dejar eso en primer lugar claro. A quien le debe preocupar esa situación es a la República Dominicana, porque en la medida en que no hay un canciller en funciones, pues se debilita la ejecutoria de la Cancillería. Y más en un momento tan complicado a nivel internacional, porque la sentencia 168.13 pone a la República Dominicana en una situación de vulnerabilidad. Como los defensores de la sentencia plantean que la sentencia es una expresión de soberanía. Realmente la sentencia debilita la soberanía de la República Dominicana. No la contradiga. ¿Por qué? Porque es muy difícil sustentar. Julio, no. Tiene que respetar la invitada. Dale hablar, señores. Adelante. Siga, que va muy bien. O sea, es muy difícil sustentar a nivel internacional lo siguiente. Primero, una interpretación constitucional de constituciones previas al 2010 que no decían en ningún lugar que los hijos de indocumentados no eran dominicanos. Entonces, la interpretación que hizo la Suprema en el 2005 y la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional en el 2013 es problemática porque no se sustenta en el texto constitucional de las constituciones anteriores al 2010. ¿Y tú no has hablado con ella? Ya de interpretación. Ahora, puede ser canciller. Puede ser canciller. Pero yo la nombraba canciller. Pero tú no Déjame completar porque vamos por partes. Yo le tengo una pregunta muy curiosa. Vamos por parte. Sí. Esa es la parte constitucional que le corresponde a los juristas constitucionalistas debatir. Que yo no soy una de ellas. Julio, déjala hablar. Justamente le quería preguntar. Pero déjala hablar. Al usted hablar de que muchas de estas cosas son muy difíciles de justificar y de ver, tengo la impresión de que usted no ha leído al doctor Flavio Darío Espinal. Eso fue un golpe bajo porque son hermanos. Yo creo. Una parte de mis argumentaciones yo le he construido leyendo al doctor Flavio Darío Espinal. Un golpe bajo, Rosario. Obvia la pregunta. Acoge que la quinta enmienda. Dile que no. Los constitucionalistas que han hablado sobre el tema. Sí. Entonces, sacamos de abajo. Entonces, pasando a otros puntos. Miren por qué es difícil, fuera del tema constitucional. El gobierno dominicano, el Estado dominicano, por 100 o más años, ha permitido un flujo migratorio de indocumentados a la República Dominicana. La frontera dominicana no la controlan ni Naciones Unidas, ni la OEA, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia. No, la frontera dominicana está bajo la custodia, como debe ser, de las Fuerzas Armadas Dominicanas y de las oficinas de la Dirección de Migración y aduanas. Entonces, son oficiales dominicanos, militares y civiles, que están en control, en custodia de la frontera terrestre entre Haití y República Dominicana. Entonces, República Dominicana no puede, como están intentando hacer los que apoyan la sentencia, acusar a otros de la cantidad de inmigrantes indocumentados haitianos que existe en el país. Ese es un punto. O sea, nadie en el mundo va a decir, fueron otros que dejaron entrar los haitianos. O sea, los haitianos se quieren ir de Haití. Eso se sabe, hay datos que lo documentan. La situación de Haití es sumamente difícil a nivel económico y a nivel político. Eso lo sabemos. Más razón para que la República Dominicana hubiese custodiado su frontera adecuadamente. El Estado dominicano no custodió la frontera adecuadamente y permitió este flujo migratorio de trabajadores indocumentados haitianos. Más, el Estado dominicano ha mantenido esa población indocumentada por años. Se dicen los que defienden la sentencia, bueno, pero allá no le dieron documentación.
y aquí tampoco. Lo que pasa es que una vez los inmigrantes llegan acá, ya se convierten en un tema de aquí, no de allá. Entonces, ahí viene el problema de cómo el Estado dominicano maneja esa población indocumentada que dejó entrar por la frontera, los dejó indocumentados aquí por generaciones. Y luego viene el tema de los descendientes, porque son dos grupos sociales, los inmigrantes indocumentados y sus descendientes nacidos en la República Dominicana. Estos son dos grupos que tienen que ser tratados de manera diferente, porque son diferentes, y los descendientes no son solo una generación. Tenemos casos de descendientes que son segunda, tercera, cuarta generación. O sea que es una población que ya se crió aquí y que ha vivido aquí. Entonces, encima de todo eso, la sentencia afecta fundamentalmente a lo que en el mundo se conoce como poblaciones vulnerables, es decir, una población eminentemente pobre y fundamentalmente negra. En todos los estándares internacionales, afectar a través de una política pública, y en este caso una sentencia se convierte en política pública, una población tan vulnerable en una sociedad, la que fuera, pone un país, el que sea, en condiciones de vulnerabilidad de su soberanía. Entonces, el tema es complicado. La mayoría de los dominicanos no quiere la migración haitiana. Eso es cierto. Eso es cierto. La migración haitiana presenta una serie de desafíos, pero el gobierno la dejó entrar y los empleadores dominicanos en el sector azucarero, en el sector agrícola en general, en el sector construcción, en el sector turístico, los empresarios los han empleado. Entonces la República Dominicana no puede, mediante una sentencia, decir: aquí no ha pasado nada. O sea, porque el Estado dominicano permitió esa migración indocumentada por 100 o más años. Los empleadores, incluido el Estado dominicano, los emplearon. Entonces, no es una cuestión de si a uno le gusta o no, es una cuestión de una realidad social que está ahí. Y yo pienso que el debate se ha llevado de manera inadecuada. Y yo entiendo por qué se ha llevado de esa manera, pero realmente para manejar este tema tan complejo se necesita mucha sensatez jurídica y mucha sensatez política. Pero usted está de acuerdo entonces con la posición asumida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y los cuestionamientos de que hemos sido objeto en República Dominicana por parte del CARICOM y estos organismos internacionales. Y apoyaría la condena a la República Dominicana también. Lo que yo pienso es lo siguiente: es a nosotros los dominicanos. Esto no es un juego de béisbol en que unos son liceístas y otros son aguiluchos. Esto es mucho más complejo que eso. Entonces, el problema que hay que enfocar no es si CARICOM dijo A o B, no es si fulanito por allá dijo A o B. Es una cuestión que los dominicanos debemos afrontar con seriedad y viendo la complejidad del problema. No es si CARICOM dice una cosa y yo estoy de acuerdo o no, o tú estás de acuerdo o no, o aquel eso no es el punto. Ellos tomarán sus posiciones. ¿Por qué? Porque este es un tema que trasciende las fronteras dominicanas. Entonces, como este problema trasciende las fronteras dominicanas porque afecta un grupo de descendientes de personas que emigraron aquí, van a opinar. La OEA va a opinar, las Naciones Unidas va a opinar, gobiernos extranjeros. ¿Usted conoce algún caso de una persona que haya tenido la nacionalidad dominicana o algún documento dominicano que se le esté negando la nacionalidad en este momento? Es que el punto no es si yo conozco una persona o no. Ese no es el tema. El tema es la sentencia. Porque lo que yo quiero que estemos claros en lo siguiente. Cuando la sentencia desnacionaliza, ¿a quién desnacionaliza? Se supone a una persona que tiene una nacionalidad, que tiene un derecho adquirido, yo le estoy quitando ese derecho adquirido. Usted me habla de que, por ejemplo, si una persona viene sin documentación a la República Dominicana, que no tiene documentación de origen, que incluso a mí me da mucha brega de este lado legalizarla, porque una persona sin documento, usted sabe que si yo llego sin documento a Estados Unidos y solicito mi ciudadanía, yo no voy a alcanzar mi ciudadanía, porque yo tengo que tener un documento de origen para poderla justificar. Entonces, que el pueblo dominicano cargue con esa tradición que tiene Haití de no documentar a sus ciudadanos, pague con esa responsabilidad. Es una parte del problema. Que, no, mira qué es.
La República Dominicana ha hecho lo mismo que Haití. Haití no los documentó, sabemos por qué, para nadie es secreto la situación de Haití. Haití no los documentó y la República Dominicana tampoco los documentó. Esta población... Pero perdóneme, pero es que no es a nosotros que nos corresponde documentarlos, porque ellos tienen su nacionalidad de origen o su país de origen es en Haití. Y si nacen aquí. Vamos a no confundir las cosas. Claro. Hay dos grupos de seres humanos aquí. Un grupo de seres humanos son inmigrantes haitianos, ¿ok? La inmensa mayoría de los inmigrantes haitianos no tenían documentos en su país y tampoco tienen documentos aquí. El gobierno dominicano permitió ese flujo migratorio, no por 5 años, no, por 100 o más años lo ha permitido. Y esos inmigrantes indocumentados que no tenían documentos en Haití, ni tampoco lo tienen aquí, han sido empleados en la agricultura, en la construcción. ¿Usted propone que ocurra algo similar a cuando se despobló la isla? No. Como no hubo control de la isla y se permitió que se estableciera un asentamiento ahí ilegal, bueno, vamos a legalizar un país en esa parte de la isla porque no se hizo absolutamente nada para impedir ese establecimiento. Entonces, que creemos otro país aquí o que todo el que está aquí, la propuesta, lo que yo quiero entender es lo siguiente: usted entiende que todo el que cruzó esa frontera hay que darle la nación, es dominicano y hay que darle la nacionalidad dominicana. No. Eso no es lo que hay yo que estoy diciendo. Claro. No, pero me gustaría entenderla. Pues, sí, usted me va a entender si yo puedo hablar. Vamos a hacer esta pausa para que usted me explique claramente el problema que está planteando. Me he quedado un poquito confuso. No, los nativos de aquí, los de origen haitiano.